en una lucha permanente contra la corrupción. El incorruptible, el doctor Héctor Vargas Aya, hablando del tema de la corrupción en las Fuerzas Armadas. Escuchemos. Buenas noches. El tema, corrupción en las Fuerzas Armadas y policiales. Probablemente quienes me escuchan dirán que no estoy hablando de nada nuevo. Efectivamente, no es nada nuevo. En primer término, la corrupción generalizada en el país, menos la corrupción que desde hace muy buen tiempo, durante toda la República, se ha gestado en una forma u otra en el seno de las instituciones armadas y también de la Policía Nacional. ¿Cómo se produce aquello? El famoso secreto de Estado, por ejemplo, el secreto para la adquisición de tanques, de materiales de guerra, etcétera, ha servido de pretexto para formar las grandes fortunas en este país y que no son investigadas nunca. Pero al margen de estos aspectos que ya conocemos, en estos últimos días o semanas o meses, se están produciendo conflictos en el seno de las instituciones armadas respecto ya no de las adquisiciones y las compras de material, sino respecto de las planillas, de los sueldos y salarios, de las bonificaciones y las pensiones de los integrantes de estas instituciones importantes para el país. Actualmente hay un conflicto tremendo en las Fuerzas Armadas respecto de la nueva escala de sueldos que es un zafarrancho, donde se favorece a unos, se desfavorece a otros. Se han dictado disposiciones legales y reglamentarias que desnaturalizan el verdadero concepto social de lo que debería ser el manejo de las planillas, los sueldos, salarios y pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Creo que es necesario acabar con una corruptela, por ejemplo, con aquello que aparece en las planillas de los oficiales, pues, fundamentalmente de los altos comandos, que aparecen sueldos bajísimos de 20, 30, 40 soles y perciben miles. ¿Cuál es el concepto? ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto de bonificaciones por lo bajo, gasolina para los automóviles, gasolina que reciben en grandes cantidades para revenderla en el mercado privado. Esta corruptela de la gasolina, mi querido amigo, tiene que acabar y tiene que sincerarse en las planillas de los integrantes de las Fuerzas Armadas y que ellos publiquen cuánto ganan, cuánto deben ganar y cuánto debe ser la pensión de todos y cada uno de ellos. ¿Desde cuándo viene, mis queridos amigos, esta corruptela de la gasolina? ¿Cómo es posible que se pague a comandantes, coroneles, generales con gasolina, con cierta cantidad de gasolina, que luego tienen que ir a vender los tickets en el mercado? Esta corruptela viene desde 1976, época en que estuvo en el gobierno militar mi amigo, el general Francisco Morales Bermúdez. Yo no sé bajo qué concepto se estableció este sistema corrupto, inmoral y además despreciativo para las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que haya que subsanar los vacíos legales en las planillas con galones de gasolina? Mis queridos amigos, hay que sincerar esto. Hay que sincerar también cómo van a ser las pensiones cuando se retiren los oficiales y pasen a la disponibilidad. Hay muchas cosas que solucionar. Hay muchas quejas en las instituciones armadas. En estos momentos hay un conflicto tremendo entre unos y otros. En suma, un zafarrancho. Yo creo que el gobierno, que también es un militar, el señor presidente de la República, que también es un militar y que conoce el tema, debiera sentarse con los altos comandos de las Fuerzas Armadas para poner término de una buena vez a este zafarrancho. Gracias. Será hasta mañana. Gracias al doctor Héctor Vargas Aya. Estimado Ricardo, nos habíamos distraído un poco de uno de los puntos que vimos en la secuencia que pasamos, referido a los periodistas, libertad de expresión, democracia, dictadura. Es idiosincrasia nacional, más que nada, no sería culpa de los periodistas, pienso, porque si el mismo pueblo a veces ama las dictaduras y a veces
respalda dictaduras. Ocurrió con Velasco, ocurrió con Fujimori. Hay un problema muy profundo ahí, quizás no solo de periodistas. No, yo no he dicho que es un problema de periodistas, yo he dicho que los que se enriquecen en las dictaduras, ¿no? Se enriquecen en las dictaduras para vivir en democracia. Y después, cuando ya quieren enriquecerse de nuevo, quieren que vuelvan las dictaduras. Porque en las dictaduras no hay prensa libre, pues. Y cuando no hay prensa libre, se abusa. Y dije que la mayoría de estos periodistas que hoy día están en la mayoría de los medios fueron los defensores de la dictadura de Velasco y de la expropiación de los medios de comunicación y de los periódicos, que fueron los integrantes del comité administrativo de los periódicos incautados, ni siquiera expropiados, incautados. Entonces, cuando me preguntaron quiénes son esos nombres, yo tengo la persona en Radio Obras que lo va a comenzar a decir, porque él está haciendo un estudio sobre el periodismo en el Perú, y él me dio los nombres, y los revisamos, y en efecto, me quedé sorprendido de quiénes eran. Y peor que algunos de ellos también recularon con el Fujimorato. Recularon con el Fujimorato, integraron al Fujimorismo, fueron defensores del Fujimorismo, porque era el mismo tratamiento con los medios. Los medios que estaban con la dictadura se enriquecieron, no pagaron impuestos nunca, callaron la corrupción, el robo sistemático, la corruptela fue total, pero esos añoran la dictadura. Porque en democracia no se puede vivir, dicen. No se puede vivir porque en democracia la prensa se permite entrar en el libertinaje total. ¿Me entiendes? Y el libertinaje total también es peligroso.